Ahora su Biblia en el Evangelio de Marcos, Marcos capítulo 10, versículo 32 al versículo 45. Marcos capítulo 10, versículo 32 al versículo 45. El tema esta tarde, hermanos, Cristo, siervo de todos. Cristo, siervo de todos. Cuando lo encuentre, nos ponemos de pie para darle lectura y luego estaremos teniendo una oración y entraremos en la enseñanza. Marcos capítulo 10, versículo 32 al versículo 45. Leemos alternadamente y nos unimos en el versículo 45. Dice la palabra de Dios: iban por el camino subiendo a Jerusalén. Y Jesús iba adelante y ellos se asombraron y le seguían con miedo. Entonces, volviendo a tomar a los 12 aparte, les comenzó a decir las cosas que le habían de acontecer. Y aquí subimos a Jerusalén, y el Hijo del Hombre será entregado a los principales sacerdotes y a los escribas, y le condenarán a muerte y le entregarán a los gentiles. Y le escarnecerán, le azotarán y escupirán en él y le matarán, mas al tercer día resucitará. Entonces Jacobo y Juan, hijos de Zebedeo, se le acercaron diciendo: Maestro, que queríamos que nos hagas lo que quieras. Y les dijo: ¿qué queréis que os haga? Y ellos le dijeron: concédenos que en gloria nos sentemos el uno a tu derecha y el otro a tu izquierda. Entonces Jesús les dijo: ¿no sabéis lo que pedís? ¿Podéis beber del vaso que yo bebo o ser bautizado con el bautismo con que yo soy bautizado? Y ellos dijeron: podemos. Jesús les dijo: a la verdad, el vaso que yo bebo beberéis, y con el bautismo con que yo soy bautizado seréis bautizados. Pero el sentaros a mi derecha y a mi izquierda no es mío darlo, sino a aquellos para quienes está preparado. Cuando lo oyeron los 10, comenzaron a enojarse contra Jacobo y contra Juan. Mas Jesús, llamándolos, les dijo: ¿sabéis que los que son tenidos por gobernantes de las naciones se enseñorean de ellas, y sus grandes ejercen sobre ellas potestad? Pero no será así entre vosotros, sino que el que quiera hacerse grande entre vosotros será vuestro servidor. Y el que de vosotros quiera ser el primero será siervo de todos. ¿Todos juntos? Porque el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir y para dar su vida en rescate de muchos. Quiero, hermanos, el tema Cristo, siervo de todos. Y el versículo 45, Jesús, hermano, le dice a sus discípulos, hablando de sí mismo: porque el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir y dar su vida en rescate por muchos. Es el tema, hermanos, Cristo, siervo de todos. Vamos a orar. Señor, le damos gracias en esta tarde por traernos con bien una vez más. Perdone nuestros pecados, Señor. Reconocemos la necesidad de ir delante de su presencia pidiendo perdón por nuestros pecados. Ayúdenos, Señor, a poder estar atentos a su palabra en esta tarde. Cuán importante es el entender, Señor, que solamente somos siervos. Y entender ese gran amor que usted, Señor, mostró a la humanidad al venir a este mundo a morir por nosotros. Y siendo usted mismo el siervo por excelencia, nuestro ejemplo a seguir. Porque el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir y dar su vida en rescate por muchos. Gracias por ese ejemplo que usted nos dejó, Señor, de siervo. Ayúdenos. Bendiga la enseñanza, que sea de edificación. Oro por la clase de los niños, Señor. También no sea la hermana que está enseñando. Que este tiempo sea un tiempo de refrigerio a nuestra alma sedienta de usted, Señor. Sea un tiempo de edificación y un tiempo, Señor, en el cual
usted siga obrando en nuestras vidas. Ponemos en sus manos su palabra y ayúdenos a ser hacedores de ella. En el nombre de Jesús oramos. Amén. Puede tomar asiento, hermanos. Entramos en las últimas semanas del ministerio de nuestro Señor Jesucristo. En el capítulo 10, el Señor concluye, hermanos, su ministerio de servicio, de siervo, que lo vimos desde el capítulo 1 hasta el capítulo 10. Y entra, hermanos, el resto del libro de Marcos, del capítulo 11 hasta el 16. Entra nuestro Señor Jesucristo en los últimos días de su vida terrenal. Una vez más Jesús anuncia a sus discípulos su muerte, pero en esta ocasión, hermanos, Jesús da más detalles acerca de ello. Y una vez más Jesús enseña a sus discípulos la necesidad de entender, hermanos, la grandeza, acerca de la grandeza, y que la grandeza no debe ser el propósito en esta vida, sino el servicio. En otras palabras, Jesús enseña una vez más a sus discípulos: no busquen grandezas, busquen servir, porque yo les he dado ejemplo a ustedes. Mi hermano, y Jesús es nuestro ejemplo en cuanto al servicio. En primer lugar, quiero que veamos, Jesús anuncia su muerte una vez más a sus discípulos. Versículo 32 dice la palabra de Dios. Entonces, estoy en Marcos 10, versículo 32. Iban por el camino subiendo a Jerusalén, y Jesús iba adelante, y ellos se asombraron y le seguían con miedo. Entonces, volviendo a tomar a los 12 aparte, les comenzó a decir las cosas que le habían de acontecer. Vemos aquí, hermano, en el versículo 32 la determinación divina de Jesús en cuanto al propósito por el cual Él había venido a este mundo. Dice, subiendo a Jerusalén, y Jesús iba delante de ellos. Aquí, hermanos, podemos apreciar su misión, pero también la determinación de hacer la voluntad de su Padre. Siempre, más de una vez, Jesús dijo: yo no he venido a hacer mi voluntad, sino la voluntad de mi Padre que me envió. Sabiendo Jesús muy bien cuál sería el costo, hermanos. Imagínense la escena. Jesús dice, iban por el camino subiendo a Jerusalén, y Jesús iba adelante. Quizás Jesús iba, hermanos, caminando en silencio. Delante de ellos, atrás, venían sus discípulos. Les dije que de aquí en adelante, hermanos, ya Jesús entra en los últimos días, las últimas semanas de su vida. Es entregado, es condenado, es crucificado. Jesús, hermano, les recuerda otra vez, les anuncia a sus discípulos cuál sería el costo, hermanos, del siervo. ¿Cuáles serían los pensamientos que ocupaban su mente en esos momentos de Jesús? Sabiendo de antemano que lo que a él le esperaba en aquella ciudad, en Jerusalén. Aquí también, hermanos, se refleja la soledad. Iba delante de ellos. Ciertamente venían sus discípulos, pero él iba a enfrentar, hermano, algo terriblemente difícil en su vida, humanamente hablando, y que lo iba a enfrentar solo. Es más, cuando es apresado, todos lo abandonaron. Había cosas, experiencias y emociones que no podía compartir con sus discípulos. Con razón podríamos pensar que se asombraron al ver esa determinación en su rostro y en su andar, y le seguían. Dice el versículo que le seguían con cierto miedo. Y el Señor, hermano, les describe, les da una descripción de lo que le esperaba. Versículo 32 dice la palabra de Dios. Una vez más al final, entonces, volviendo a tomar a los 12 aparte, les comenzó a decir las cosas que le habían de acontecer. Versículo 33. He aquí, subimos a Jerusalén, y el Hijo del Hombre será entregado a los principales sacerdotes, a los escribas,
y lo condenarán a muerte y le entregarán a los gentiles, versículo 34, y le escarnecerán. La palabra escarnecer, se burlarán de él, le azotarán, escupirán en él y le matarán. Pero mire, hermano, el tercer día, gloria a Dios, resucitará. ¿Qué descripción, hermanos? ¿Cuál sería su actitud, su reacción, si usted y yo hubiéramos estado ahí con él en esos momentos? Esta vez con más detalle que la anterior, hermanos. Ya les había mencionado acerca de que él iba a morir. Y Pedro le dice: maestro, que ninguna cosa te acontezca. ¿Se acuerda? Y Jesús le dijo: apártate de mí, Satanás, me eres estorbo. En esta ocasión da más detalle Jesús acerca de lo que le esperaba. Él conocía, Jesús conocía de antemano lo que ni siquiera sus enemigos habían maquinado todavía, pero llevarían a cabo ellos. La primera vez solo mencionó su muerte y resurrección en Marcos 8:31. En esta ocasión agregó detalles de su entrega y todo lo que iba a acontecer. 6 detalles, hermanos, encontramos en esta descripción de su muerte. Primer detalle, dice el versículo 33, y aquí subimos a Jerusalén, lugar donde sucedería todo, hermanos. Segundo detalle que Jesús menciona: y el Hijo del Hombre será entregado a los principales sacerdotes y a los escribas. Cristo es llamado el Hijo del Hombre en el Evangelio de Marcos. Y el Hijo del Hombre será entregado. Tercer detalle, sigue diciendo el versículo 33, y le condenarán a muerte. Los miembros del Sanedrín, hermanos, lo condenarán a muerte. Cuarto detalle, y le entregarán a los gentiles. Ese es un detalle nuevo y muestra el rechazo por parte de los judíos. Hermanos, su rechazo era eminente, era visible de los judíos. Es más, Jesús dijo: a los suyos vino y los suyos no. El evangelista Juan: y los suyos no le recibieron. Quinto detalle, le escarnecerán. Versículo 34, y le escarnecerán. Hermano, cuando Cristo estaba en la cruz, los soldados, la gente se burlaba: si tú eres hijo de Dios, bájate de la cruz. Burlándose. Escarnecer es ser burlador. Le escarnecerán y matarán, dice la palabra de Dios. Ya estaba la profecía en Isaías, hermanos, 56. Isaías 53, los sufrimientos de Cristo, del siervo de Jehová. Y el sexto detalle que Jesús da a sus discípulos: mas al tercer día resucitará. Una vindicación divina y victoriosa de su obra, hermanos. Cristo no se quedó en la tumba, Cristo resucitó. Pero vemos en primer lugar, hermanos, una vez más Jesús anuncia su muerte a sus discípulos. Segundo lugar, una petición incorrecta. Una petición incorrecta, hermano. ¿Por dónde pasa en la cabeza estos dos discípulos después de que Jesús está describiendo lo que le iba a acontecer? Y estos como que estos estaban fuera de lugar. Miren, vienen con una petición al maestro. Versículo 35. Entonces Jacobo y Juan, hijos de Zebedeo, se le acercaron diciendo: maestro, queríamos que nos hagas lo que pidiéramos. Aquí vemos, hermano, la ambición de estos dos hombres que eran discípulos de Jesús, Jacobo y Juan. Cuán importuno e imprudente resulta esta petición. Maestro, queríamos que nos hagas lo que pidiéramos. Y mire, hermano, la respuesta de Jesús, versículo 36. Él les dijo: ¿qué queréis que os haga? Siempre, hermano, vemos a Jesús siendo amable, respetuoso.
casi de las multitudes de sus discípulos. ¿Se acuerda aquel joven rico? ¿Qué haré para tener vida eterna? Jesús, lleno de amor, los mandamientos sabes. Y le da los mandamientos. Jesús le amó. Aquel joven se fue triste. Pero Jesús, hermanos, aún sabiendo la respuesta de este joven, en su divinidad, Él le siguió amando. Versículo 36 les dijo: ¿qué queréis que os haga? Versículo 37, ellos le dijeron: concédenos que en tu gloria nos sentemos el uno a tu derecha y el otro a tu izquierda. Estaba Jacobo y Juan, hijos de Zebedeo. Una petición, hermanos: concédenos que en tu gloria nos sentemos el uno a tu derecha y el otro a tu izquierda. Versículo 38, entonces Jesús les dijo: no sabéis lo que pedís. ¿Cuántas veces, hermanos, nosotros pedimos a Dios cosas que muchas veces no sabemos lo que pedimos? Concédenos que uno se siente a tu derecha y el otro a tu izquierda. En la cultura judía, hermanos, la derecha era una posición de honor. Y la izquierda era en medio del gobernante, del rey. O sea, lo que ellos estaban pidiendo: Señor, Maestro, mira, concédenos que Jacobo esté a la derecha, o Jacobo sería, o Juan. Amor Juan, porque era el discípulo amado, ¿verdad? Derecha. Y Jacobo que esté a la izquierda. Jesús le dice: no sabéis lo que pedís. Porque, versículo 38, podéis beber del vaso que yo bebo y ser bautizados con él, bautismo con que yo soy bautizado. Hermano, ese versículo que dice: podéis beber del vaso que yo bebo o ser bautizados con el bautismo con que yo soy bautizado. Lo que está diciendo Jesús, hermanos: si ustedes van a beber del vaso que yo bebo y ser bautizados, está refiriéndose, hermano, a los sufrimientos que el Señor iba a pasar. Y que sus discípulos también iban a pasar, porque todo discípulo que ama a Dios, hermanos, pasa por sufrimientos. Es parte del discipulado, es parte, hermano, de que Dios se moldee en nuestros corazones. No hay persona que ha entregado su vida a Cristo que no pase por situaciones. Jesús dijo, enseñando el sermón del monte: bienaventurados sois cuando por mi causa os vituperen y os persigan y digan toda clase de mal contra vosotros mintiendo. Gozaos y alegraos. Es parte, hermano, del discipulado. El apóstol Pedro, él mismo lo dijo, ¿verdad? Nos ha concedido la bendición, no solamente, ¿verdad?, de servirle, sino de participar de las tribulaciones. Sufrir por él es una bendición, hermanos, pero por causa del evangelio. No confundamos, hermanos. A veces sufrimos por nuestros pecados. Ay, ¿cómo sufro por ser cristiano? Si sufre por predicar, por hacer lo correcto, gloria a Dios. Pero sufrimos por nuestras malas decisiones, por ser infieles. No lo confunda. No está sufriendo por causa del evangelio. Está sufriendo por nuestra rebeldía, por nuestra desobediencia. Versículo 38 dice: a 39 ellos dijeron: podemos firmemente. Jesús les dijo: a la verdad, del vaso que yo bebo, beberéis. Mira, hermano, Jacobo, Hechos capítulo 12, lo puede leer en su casa. ¿Qué pasó con Jacobo? Herodes lo mandó decapitar, lo mandó matar. Bebió del vaso. Y Juan fue desterrado en la isla de Patmos. Ahí Dios le reveló el Apocalipsis, pero también sufrió, hermano, por causa. Fue desterrado, fue aislado, hermanos, por causa de su fe. Versículo 39, ellos dijeron: podemos. Jesús les dijo: a la verdad, el vaso que yo bebo, beberéis, y con el bautismo con que yo soy bautizado, seréis bautizados. Pero, dice Jesús, el sentaros a mi derecha y a mi izquierda no es mío darlo, sino a aquellos para quienes está preparado. ¿Cuántas veces, hermanos, hacemos peticiones incorrectas a Dios, imprudentes? Señor, ayúdame, yo quiero servirte con todo mi corazón. Es una buena petición, pero déjame decir, hermano, que el servir a Dios implica fidelidad, esfuerzo, sacrificio.
¿Estamos dispuestos? A veces queremos puestos de autoridad, pero cuando hay puestos de autoridad también demanda, hermanos. Al que mucho se le da, mucho se le demanda. ¿Cuál era el corazón de los otros, de los 10? Número 3. Antes de pasar al número 3, ¿cuántas divisiones se han producido en las iglesias por el deseo de prevalecer con más autoridad sobre los demás? Por este afán, hermanos, de protagonismo. Queremos ser los protagonistas. Queremos que mi palabra se escuche. Queremos que se haga lo que yo quiero. Hermanos, somos siervos. Somos siervos. En el reino, el camino a la gloria. En el reino de Dios, escucha, hermanos, el camino a la gloria es sacrificio, servicio y sufrimiento. Se lo repito, hermanos, en el reino de Dios, el camino a la gloria es sacrificio, es servicio y sufrimiento. Eso es lo que demanda. En el reino de Dios, la exaltación implica humildad. Se lo repito, la exaltación implica humildad. Queremos exaltación sin humillarnos, hermanos. Así no trabaja en el reino de Dios. El que quiere, dice el apóstol Pedro, que el que se exalta, Dios lo humilla, y el que se humilla, Dios lo exalta. Y hermano, y Jesús mismo siendo nuestro ejemplo, antes de ser exaltado, lea Filipenses capítulo 2. Primero tuvo que humillarse. Dejó su trono de gloria, se despojó a sí mismo, semejante a nosotros. Y estando en la condición de hombre, sufrió hasta la muerte de cruz. Pero al final, por tanto, Dios le exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que el nombre de Jesús sobre toda rodilla que está en la tierra y en el cielo, y toda lengua confiese que Jesucristo es Señor, para gloria de Dios Padre. Nosotros estamos al revés, queremos exaltación. No, hay que humillarnos. Y cuando nos humillemos, Dios será el que nos exaltará. Así es como Dios enseña. Jesucristo nos enseñó en su vida terrenal. Número 3, veamos el corazón de los discípulos, de los 10. Estos dos estaban tremendos, ¿verdad? Jacobo y Juan. Maestro, tenemos una petición, concédenos que uno se siente a la derecha y el otro a tu izquierda. Pero los 10 eran angelitos, eran los mejores discípulos. Veamos el corazón de los 10, versículo 41. ¿Está ahí? Cuando lo oyeron los 10, ¿qué pasó? Comenzaron a enojarse contra Jacobo y contra Juan. Oye, pues, ¿qué te crees tú? Eran bautistas, ¿verdad? Comenzaron a enojarse. ¿Y tú qué te crees? Hermano, salió el mismo corazón que tenían los otros. El enojo de los 10 revela la condición del corazón. Cuando lo oyeron los 10, comenzaron a enojarse contra Jacobo y contra Juan. Hermano, yo pienso que desde ahí, ahora ya lo empezaron a mirar con malos ojos los 10 a Jacobo y a Juan. No, este es que se cree. La reacción de los 10 no es distinta ni mejor que la arrogancia de los dos, de Jacobo y Juan. Probablemente, hermanos, estaban enojados porque querían los puestos para ellos mismos también. Nomás que quizás estos no se atrevieron a ir a Jesús y decirle: Maestro, también tenemos otra petición nosotros. Quizás no se atrevieron, pero ellos eran más atrevidos. Eso sí, ¿verdad? Fueron a Jesús. Mira, Jesús, queremos que uno sienta a tu derecha y otro a tu izquierda. Si ellos no tuvieran tenido la misma actitud, hermano, no tenían por qué enojarse. Es más, deberían de haberse humillado y decir: Señor, perdóname, no, quítame esa misma actitud de estos dos. Pero, hermano, revela el corazón, nuestro corazón. Por eso el profeta Jeremías dice que engañoso es el corazón más que todas las cosas, y perverso, ¿quién lo conocerá? Y Salomón dice que sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón, porque de él mana, de él depende la vida. Pero veamos, hermanos, la lección y el ejemplo sublime del servicio de nuestro Señor Jesucristo, en cuarto lugar. La lección y ejemplo sublime del servicio. Versículo 42 dice: mas Jesús, llamándolos otra vez, hermano, discipulándolos, instruyéndolos, les dijo: sabéis que los que son tenidos por gobernantes de las naciones se enseñorean de ellas, y sus grandes ejercen sobre ellas potestad. Hermano, así es el mundo, así es como el mundo funciona, así es como el mundo se rige.
Jesús lo dijo: sabéis que los que son tenidos por gobernantes de las naciones se enseñorean de ellas, y sus grandes ejercen sobre ellas potestad. Ustedes saben. En ese tiempo, hermanos, ¿quién era el imperio que gobernaba a los judíos en ese tiempo? ¿Alguien recuerda? Los romanos. Los romanos era el imperio, los judíos tenían que someterse, ¿verdad?, al yugo de los romanos. Por eso cuando Cristo vino montado, entró a Jerusalén en un pollino, un asno, pensaban que venía en un caballo con un ejército a liberarlos de la opresión del imperio romano. Y como miraron a Jesús humildemente en un pollino, dice la palabra de Dios, a los suyos vino, no lo recibieron. Pero Jesús vino a libertarlos de algo todavía peor, hermano, que el yugo de los romanos, de la esclavitud del pecado, pero ellos no lo entendieron. Los gobernantes se enseñorean de las naciones. Sigue diciendo, versículo 43, pero no será así entre vosotros. Aún, hermano, escucha, aún como pastores, nosotros no nos ha mandado Dios a enseñorearnos de la congregación. Somos simplemente siervos, y que un día daremos cuenta a Dios por la congregación. Sí, Dios nos ha puesto en una responsabilidad, pero no nos permite enseñorearnos. Yo no puedo decir, esta es mi iglesia. No, es la iglesia del Señor, no es mía. Él simplemente nos ha puesto aquí. Jesús dice más: entre vosotros, pero no será así entre vosotros, sino que el que quiera hacerse grande entre vosotros será vuestro servidor. Entre los incrédulos, hermano, la grandeza se mide por el poder arbitrario y el dominio absoluto que ellos ejercen, por la dominación y explotación de los necesitados, quienes buscan su propio engrandecimiento. El mismo Napoleón Bonaparte reconoció que mientras Cristo reinaba sobre su imperio por medio del amor, Él reinaba sobre el suyo por la fuerza. Napoleón. ¿Y qué pasó con Napoleón? Fracasó. Cristo sigue reinando en el corazón de millones de los suyos, y pronto llegará el día en que reinará sobre todo el universo. Versículo 43 y 44. Pero no será así entre vosotros, sino que el que quiere hacerse grande de entre vosotros será vuestro servidor, y el que de vosotros quiera ser el primero será, ¿qué, hermanos? Siervo de todos. Los principios del reino son opuestos a los del mundo. Por eso, hermano, usted nunca va a entender a un pastor porque usted no es pastor. No podemos comparar una iglesia con una empresa, una fábrica. El supervisor, si un trabajador no le rinde, ¿qué hace? Lo corre, y al rato hay 10 esperando. En la iglesia no podemos hacer eso. Son almas, es espiritual, hermanos, y daremos cuentas a Dios. Amén. No, si yo fuera el pastor, yo haría esto y aquello. Por eso no es. Por eso Dios no nos llama. Porque, hermano, y no busque, Dios es el que llama, Dios pone. Los principios del reino son opuestos a los del mundo. Aquí la grandeza se mide por el servicio, de acuerdo a Jesús, hermanos, de acuerdo a la palabra de Dios. Las palabras utilizadas son significativas. Servidor, que quiere decir diácono, servidor. Sirve las mesas. Y siervo, doulos. El que quiere ser grande, dice Jesús, versículo 43. El que quiere ser grande de verdad debe tomar la posición más baja de todas, la de siervo esclavo, cediendo sus propios derechos en servicio a los demás. Como bien se ha dicho, nuestra posibilidad de servir a Dios se basa, escuchen, hermano, es bien interesante, se lo voy a repetir. Nuestra posibilidad de servir a Dios se basa en nuestra disposición de servir a otros en el Espíritu de Cristo. Ay, quiero servir a Dios, pero no me gusta servir con Él. Hermano, estamos mal. El Señor sirvió a Judas, el que lo traicionó, por 30 piezas de plata. Lo vamos a estudiar más adelante.
lo sirvió. Sirvió a la gente que un día lo iba a abandonar completamente. Así es la vida, hermanos. A veces los que servimos, los que amamos, muchas veces son los que más nos critican, pero se entierra la espada. La espada. Nuestra posibilidad de servir a Dios se basa en nuestra disposición de servir a otros del Espíritu de Cristo. Déjenme leerle esta historia. Durante la Guerra de Independencia de los Estados Unidos, ciertos soldados estaban procurando alcanzar un tronco pesado para colocarlo en su lugar en una empalizada. En eso se acercó un hombre de aspecto distinguido que al ver que un oficial observaba sin ayudarle a los soldados, le preguntó, ¿por qué? El oficial, indignado y sintiéndose demasiado importante como para servir, le contestó, ¿es que no se da cuenta de que soy coronel? Entonces el otro respondió, bueno, si usted no lo hace, deme permiso, lo haré yo. Y así fue que con la ayuda de este hombre por fin se terminó la tarea. El coronel quiso saber el nombre del caballero. Abriendo su abrigo para revelar el uniforme que llevaba debajo, le contestó, soy el general Washington, y cuando necesite más ayuda, llámeme, estoy para servirle. ¿Cuántas veces estamos como este coronel, pero no hacemos nada? A veces no hacemos ni dejamos hacer. El ejemplo sublime del servicio, versículo 45, hermanos. Versículo 44 dice, el que de vosotros quiere ser el primero será siervo de todos. Versículo 45, porque el Hijo del Hombre no vino para ser servido. Hermanos, se lo repito, el Hijo del Hombre no vino para ser servido. Y eso debe de quebrantar nuestro corazón. Le voy a decir por qué. Porque el Hijo del Hombre es Dios mismo hecho carne. Cuando Él debería ser servido por sus criaturas que Él creó. Pero Él no vino para ser servido, sino para servir y dar su vida en rescate por muchos. En esas palabras resumió toda su misión sobre la tierra. Esa misión no era ver qué podría conseguir de la gente, sino dar hasta su propia vida para pagar el rescate de los pecadores. Qué amor, hermanos. Qué misericordia. Qué bondad. En este versículo encontramos la clave de todo el Evangelio de Marcos. La primera cláusula dice en el versículo 15, una vez más, dice la palabra de Dios, versículo 45. Versículo 45, porque el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir. Desde que estudiamos Marcos capítulo 1 hasta el capítulo 10 que vamos, hermanos, el Señor bendijo a los niños, ¿se acuerda? En los primeros versículos del capítulo 10. El Señor habla con un joven rico lleno de misericordia, hablándole acerca de qué hacer para tener vida eterna. Capítulo 1, capítulo 10, todos esos capítulos, hermanos, vemos porque el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir. Constantemente Jesús sirviendo, sanando la suegra de Pedro, predicando a multitudes, enseñando a sus discípulos, constante haciendo milagros, sacando demonios. Un constante servir, hermanos, de nuestro Señor Jesucristo. Y la última parte del capítulo 11 al capítulo 16 nos empieza a relatar, que ya estaremos estudiando, hermanos, las próximas semanas, cuando es entregado, cuando da su vida, cuando es crucificado, es muerto por amor a nosotros. Y la última parte, para dar su vida en rescate por muchos. Y cubre los 16 capítulos del Evangelio de Marcos.
Qué ejemplo, hermanos. Por eso el título de esta tarde, ¿cuál era? Cristo siervo de todos. Cristo siervo de todos. Como conclusión, en este versículo Jesús nos habla, versículo 45, de su milagroso nacimiento, porque el Hijo del Hombre no vino, bueno, Él vino a este mundo, pero con un propósito. Y no vino para ser servido, sino para servir. Su nacimiento. El Hijo del Hombre vino. Eso señala que Jesucristo, hermanos, dejó su trono de gloria. Que Jesucristo ya existía desde antes de que Él viniera a esta tierra. En el principio era el verbo, Juan 1:1, y el verbo era con Dios, y el verbo era Dios. Versículo 14, y aquel verbo fue hecho carne y habitó entre vosotros y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Dios hecho carne en medio de nosotros. Pero también habla su ministerio maravilloso. No vino para ser servido, sino para servir. Mediante su ejemplo, hermanos, Jesús enseñó lo que era y lo que es el servicio. Lo que era y lo que es el servicio. El lema de su vida fue terrenal. Hechos 20:35. Más bienaventurado es dar que recibir. Y Él dio su vida. Él entregó su vida, hermanos, sirviendo a multitudes. Y al final de su ministerio entregó su vida muriendo por los pecadores. Más bienaventurado es dar que recibir. Ese era el lema de su vida durante su ministerio terrenal. No consideraba que había venido para ser servido o atendido por otros. Algo que hubiera merecido, hermanos, con toda razón, sino para servir y ministrar a las necesidades de los demás. Esto fue una realidad en toda su vida. Hermano, escuche, mire, hermano, la obra de Dios, el ministerio es servicio, servir. Eso es el ministerio. No se canse de servir. A veces nos cansamos, somos humanos. A veces nos enfermamos, pero aún cansados, enfermos, hay que servir. Hermano, una sola vida tenemos. Hay que servir a Dios. Si está desanimado, esta tarde yo le animo. Anímese, échele ganas, sirva a Dios. Sirva a Dios. Por ejemplo, nos lo dio nuestro Señor Jesucristo. Y también vemos su muerte vicaria, pero en forma especial, en el gran sacrificio con que habría de concluir su ministerio terrenal. Dar su vida, porque el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir y dar su vida en rescate por muchos. Su muerte, hermanos, no fue un accidente, una sorpresa, ni un desastre, sino fue el cumplimiento del propósito por el cual el Padre lo había enviado a este mundo. Vino para dar su vida, así liberarnos, pagando el precio de lo que el hombre pecador debía a Dios por su pecado, a un Dios santo. Además, esas palabras, Cristo mostró que consideraba su muerte como el medio para nuestra salvación, el pago pleno y completo de nuestra culpa, para dar su vida en rescate por muchos. Qué ejemplo de vida rendida a la voluntad del Padre y al servicio de la humanidad. Hermano, que en esta noche o tarde, usted y yo, nuestra oración sea: Señor, ayúdame a imitarte. Ayúdame a imitarte. Quítame el espíritu de Jacobo y de Juan. Esa actitud, Señor, de querer estar enfrente, querer enseñorearme a tu derecha, a la izquierda. Y dame el espíritu que tú tenías de humildad, de servicio, de amor, de misericordia, de compasión. Que esa sea nuestra oración, hermanos. Que Dios nos ayude. Vamos a orar.